has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Cantar. Me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar junto a ti. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. También estamos por Canal 11 en la ciudad de Huancayo, en el centro del Perú, con este día especial de Semana Santa, jueves. Jueves será porque hoy que proso estos versos, los húmeros me los he puesto a la mala, decía César Vallejo, ¿no? Y jamás me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Anduvo por allá por París, un poco vaticinando su final, pero no fue un jueves que se nos fue César Vallejo. Como dice anota la viuda Georgette Philipper, él falleció un Viernes Santo.
casi acierta. Pero todo ese sufrimiento, toda esa melancolía actualizada de pronto de los Cristos del alma que todavía lamentablemente protagonizamos en esta vida tan difícil para muchos, para todos diría yo, porque aquel que le va bien tampoco puede ser insensible al ver a su alrededor que hay gente que no tiene para comer, que no tiene para respirar, para vivir, ¿no? No podemos ser ajenos a toda aquella situación que nos circunda. Pero bueno, hay que eh, de alguna manera identificarnos con este día de reflexión para el cristianismo, como es el Jueves Santo, y no dejar de tener nuestra observación también en los detalles que van haciendo que la historia que tenemos sea un poco mejor para todos, ¿no? Y qué mejor, valga la redundancia, que a través de nuestros profesionales y el reconocimiento a nuestros profesionales, a su labor, a su aporte a la sociedad. Para hoy seguimos presentando nominados a nuestra distinción honoris causa, próximamente a realizarse tanto en Lima como en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y precisamente allá estamos conectados con uno de nuestros nominados, que es el doctor Jorge Figini, a quien los saludamos. También nos acompaña el doctor Ricardo Santos desde Buenos Aires, Argentina, anfitrión de lo que va a ser este evento próximo. Desde Lima, Perú, pues tenemos al poeta César Campos, que también nos acompaña en nuestras ceremonias, poniéndole un poco la parte precisamente identificada con la poesía. No podemos desligarnos de esa parte un tanto utópica, ¿no? Para muchos, que es la poesía. Pero tenemos que humanizarnos de alguna manera, no podemos ser tan fríos tampoco. Y la mejor forma, creo que la mejor fórmula que tenemos para llegar a sensibilizar a la gente es a través de la poesía, gracias a Dios, ¿no? Y en estos días de Semana Santa, pues a las oraciones, a todo aquel componente reflexivo. Y un poquito más alejado de nosotros, pero muy cercano, muy querido, el doctor Jorge Gaviria, desde Ohio, Columbus, allá en los United States of America, también nos acompaña. No vamos a poder ver su rostro, pero vamos a sentir su presencia a través de su palabra dentro de breves momentos. Y gracias también por estar ahí, doctor Jorge Gaviria, en especial en un día que nos reúne alrededor del Jueves Santo. Y este día también vamos a comenzarlo pues rindiéndole un poco el, el homenaje que se merece alguien que vino al mundo un día como hoy, ¿no? Vallejo se fue casi un Jueves Santo, se fue de este mundo, pero alguien vino un día como hoy, el doctor Ricardo Santos, nuestro eh, más sincero saludo por este cumpleaños y que bueno, que lo más importante es la armonía, la tranquilidad, la familia, lo acompañen, no solo hoy, sino todos los días por venir, doctor Ricardo Santos, allá en Buenos Aires, en Perú, como ya sabemos, pues ahí tienen amigos especiales también. Bien, luego de este preámbulo, vamos a presentar a nuestro hermano Jorge Figini. Él, como lo vemos, está con su uniforme, ¿no? Coméntanos un poco el simbolismo de lo que significa la seguridad a través de un uniforme, ¿no? A veces en los comentarios que leemos en el día a día de nuestras sociedades, eh, hay un poco de situaciones de dificultad por parte de los ciudadanos que han perdido el respeto a nuestras autoridades, lamentablemente producto de esa convivencia no controlada que últimamente se tiene, en especial aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? Por allá por la Argentina sabemos que también hay contrapunteos entre la sociedad y el orden. ¿Cómo hace un funcionario para comprender que lamentablemente pues es una actitud tal vez suscitada por la misma desesperación de pasar un día atroz en Latinoamérica, ¿no? Y por sobre todas las cosas, yo creo que un buen funcionario tiene que estar por encima de cualquier
situación de hilaridad que pueda presentar un tumulto o un ciudadano en particular. Coméntanos un poco esa, esa actitud, ese trabajo duro, ¿no? Esa presencia de la persona como tal que porta el uniforme, pero más allá de eso, el hecho de hacer respetar el orden en tiempos de tanta dificultad en nuestro continente. Bienvenido y gracias por participar. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta oportunidad de estar junto a ustedes y de esa posibilidad también de alguna manera, ser parte de la historia, de tanto trabajo que ustedes están haciendo, haciendo el aporte desde mi mundo, desde el mundo de la seguridad pública, desde el mundo de los problemas, del reto y desafío diario, y me llena de satisfacción hacerlo a través de un conocido a quien respeto y que sabe perfectamente de lo que hablo, que es el doctor Ricardo. Así que muchas gracias por esta posibilidad de representar aquí, a través de este uniforme, justamente, a mi policía, una policía bicentenaria de la provincia de Buenos Aires, una institución que tiene 201 años de historia caminando en nuestra provincia, en resguardo del prójimo. Gracias a ellos hoy estamos. Y gracias a nosotros, esperemos que el día de mañana estén quienes nos sucederán en estas tierras. ¿Qué es ser policía? Ser policía es un desafío, y es un desafío que va migrando en el tiempo. Hoy por hoy tenemos una lucha muy grande para volver a construir la identidad del policía a partir de la vocación, a partir del sentir, porque solo desde el sentir, solo desde la vocación, se puede ser un buen policía. ¿Cuál es el confronte? Lo encontramos en la policía cuando se hace un reduccionismo y aspiracionalmente solo se pretende llegar a ella como salida de trabajo, como salida laboral. Entonces el desafío de hoy es encontrar policías con vocación, aquellos que lo sienten. Y para ello tenemos toda una estrategia nosotros desplegada que tiene que ver con la identidad, con la pertenencia, con dar certeza a quién es el policía de la provincia de Buenos Aires, dar certeza a todo lo que hace a la construcción de su historia, para poder, a partir de ahí, poder conformar la identidad del policía del futuro vinculado emocionalmente a la institución, a la organización, y poder doblegar ese tremendo problema que tenemos, que es el reduccionismo de la función pública a una mera salida laboral. En lo personal, entiendo que el ser policía es un desafío diario. Cada mañana, sea en invierno, sea en verano, con frío, con calor, con oscuridad o con luz, el ponerse el uniforme a las 5:30 de la mañana, y lo hago desde hace 41 años, cuando empecé como cadete en nuestro liceo, haciendo el secundario, implica un desafío diario. El por qué, el para qué, el vale la pena tanto esfuerzo, y la verdad que la respuesta es siempre la misma: sí, y la verdad que sí, porque se puede hacer, porque se pueden cambiar cosas, porque se puede ayudar. Y eso es lo que identifica a la mayoría de los policías de la provincia de Buenos Aires. Si no, no habría tantos policías trabajando día tras día ante una situación tan difícil como es la de caminar nuestras calles, donde las situaciones ingratas son muchas, y si bien son muchas también las buenas, eh, los buenos desenlaces, los buenos momentos, aquellos plenos de lo espiritual, aquellos que llenan el alma, hemos de abrazar esa templanza para poder día a día vencer ese desafío de ¿por qué soy policía? Y la visión va más allá del uniforme, va más allá de la respuesta diaria. Tiene que ver mucho con la identidad, con la pertenencia a la organización y por sobre todas las cosas, con esa vocación de ayuda al prójimo, que es lo que pretendemos construir a través de distintas, justamente,
de distintas estrategias que tienen que ver con algo que mencionaste al inicio de- del diálogo, con lo simbólico. Lo simbólico es muy importante para las organizaciones. Por eso justamente podría estar vestido como, como chango, sin uniforme, y decir, no, me autopercibo policía de investigaciones, y este es mi uniforme, de civil, como decimos acá, los bonaerenses. Pero no, yo estoy uniformado, he estudiado derecho, soy abogado, y eso me ha ayudado a ser un mejor policía. Y para mí es un honor poder usar el uniforme día tras día en estos 41 años. Ujú. No sé si Satisfecho. satisfecho. Sí, perfecto, perfecto. Más bien lo que nos da también el ejemplo nuestro hermano Jorge Figini es que un buen policía debe conocer de leyes. Creo que eso de que hayas estudiado derecho es un complemento, pero estupendo, ¿no? Porque una intervención de un policía con esas carencias, pues creo que un poquito como que lo demerita. Pero ya con que el complemento que tú tienes, pues es una situación que todo policía debería aspirar, ¿no? De conocer las leyes, conocer al revés y al derecho, valga la redundancia, para de esa manera pues tener una intervención más justa, ¿no? A la hora de participar en cualquier situación que se presente a nivel ciudadano. Y bueno, eso es, creo que para los muchachos en especial, acuérdense, no se queden tranquilos con que ya, bueno, soy policía, no. Seguir para adelante, ¿no? Estudiar las leyes, un dominio básico, importante, creo que indispensable, ¿no? Lo tenemos en nuestro invitado de hoy. Luego te vamos a pedir que nos comentes algo sobre el operativo Semana Santa. Es característico en nuestros países pues que se haga un operativo especial, tanto para la época de carnavales como para la Semana Santa, ¿no? Los principios de año siempre tienen esas características, ¿no? Tenemos dos inicios atropellados, ¿no? Uno un poco más alegre de pronto, el otro supuestamente más triste, pero hay mucha gente que incluso confunde las celebraciones y termina en la playa en vez de estar de pronto en una iglesia o en una oración. Pero bueno, eso ya queda libre albedrío de la gente, ¿no? No lo podemos evitar. Bueno, vamos con el saludo de eh, nuestro hermano que está en Ohio, el doctor Jorge Gaviria, que seguramente nos va a hacer alguna observación también al respecto, a propósito de Semana Santa, cómo se celebra por allá por Ohio. Y el saludo correspondiente a nuestro también invitado de Argentina, que hoy está de onomástico, el doctor Ricardo Santos. Doctor Gaviria, bienvenido. Gracias por participar. Bueno, gracias a usted, gracias a la televisora, a la Fundación Universidad Hispana, a lo conmemorativo de la fecha, tanto por lo sagrado. Hoy es un día reflexivo para la humanidad y también por el homenaje que tenemos que rendir al poeta Vallejo, dado que hoy para él en su momento también fue de sufrimiento, pero por eso perdura y perdurará. Feliz cumpleaños a nuestro doctor Ricardo Santo, intelectual, abogado y también gendarme de esa policía honorable de la hermana Argentina. Escucho a quien también es nuestro tocayo, y pronto tendrá de la Universidad Hispana ese honoris causa que es tan significativo para todos nosotros y desde la madre patria argentina. Comparto lo que voy escuchando de él por ser también un joven graduado de un liceo militar y que ingresó de 17 años a las fuerzas policiales, ¿no? Y de eso reflexionaba al escucharlo, que cuando niño la vocación surgió porque jugábamos a policía y ladrones siendo niños, y tanto fue el entorno que absorbió que la mayoría de todos de mis amigos fueron ladrones y fueron drogadictos.
y aquellos que decidimos ser raros en ese entorno bastante peligroso, pues definitivamente fuimos policías, otros militares y nos hicimos abogados. Entonces, determinar, veía yo una reflexión cuando apareció un niño jugando a policía y ladrón con una pistola de madera. Y la gente decía, eso va en contra de la protección al niño, que le están enseñando la violencia. Y yo le di otra lectura, yo le decía, menos mal que el niño que nos observan está jugando siendo el policía, porque el adolescente puede llegar a la encrucijada en tener que decidir si agarra el mal camino por el entorno con los amigos, dime con quién andas y te diré quién eres, o como nos enseñaron a nosotros que si éramos policías no podíamos andar entre ladrones y entre personas de mal proceder o que violaran la ley. Y eso es importante, porque eso lo que nos indica es la importancia de, por ejemplo, en Semana Santa, la última cena, la importancia de la religión, independientemente de la pluralidad que pueda haber, hasta en los centros de rehabilitación donde incursionamos en investigación de campo, haber llevado la Biblia, independientemente que involucra el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, conllevó sin fines científicos, sin llevar psicólogos, médicos, psiquiatras, a un comportamiento totalmente opuesto de aquel mala conducta, de aquel delincuente, a ser hombres de bien. Entonces, ¿cómo repercute los principios, los valores en la sociedad y cómo influencia al niño desde el hogar? Pues el hogar, lamentablemente, vemos en estos tiempos que son de crisis universal, son de crisis global, que se está desmantelando la familia. O sea, ya el papá y la mamá no están con los hijos. Países como los nuestros, nuestra amada Venezuela, y agradezco al doctor Ricardo Santos, que además de materializar con sus actos la ayuda que ha hecho a muchos venezolanos que han transitado por la hermosa ciudad capital de Buenos Aires, por Argentina, la ayuda que ha prestado incluso a nivel internacional a distintas instituciones, como lo hace con el Instituto de Escuela, con sede en Ohio. Entonces estamos trabajando articuladamente para que ese niño pueda tener un entorno, primero, de aquello que la familia es la célula fundamental de la sociedad, porque si imaginamos que la última cena fue conformada por nuestro Señor Jesucristo, acompañado de sus 12 apóstoles, pues esa era su familia para ese momento, pues esa enseñanza de hoy, de esta Semana Santa, debe perdurar. Finalmente concluyo en mantener la unión del mundo en momentos de crisis, en momentos de guerra, en momentos de pandemia, en momentos de desintegración. Tenemos que usar todos los medios posibles, factibles, para invocar en todo momento esa vocación de servicio y esa unión de toda la familia y la sociedad, sobre todo con la ola sobre la cual estamos montados internacionalmente y que está a la vista con la crisis económica, no menos proveniente de la crisis moral, de la crisis de la política, que debe ser una carrera honrosa como la de las armas y la justicia. Pues también la política. Nosotros imaginamos que un político debe ser un trabajador social, una persona que obre en pro del bien común, de la población, que represente porque es un líder natural. Digo que concluyo diciendo que una de las reflexiones que hago es que estamos viviendo otra era, pero en esta era yo estoy seguro que siempre han habido personas corruptas, personas fuera del orden moral y social, pero parece que antes lo hacían escondido, ¿no? Antes era muy difícil ser tan desviado, y sobre todo con los bienes públicos, que influye en la familia, influye en la formación de las instituciones y sus recursos humanos. Entonces, nosotros tenemos que volver otra vez al mensaje, como se da desde la Universidad Hispana, de la invocación a la poesía, de la invocación a la cultura, a la familia, al libro que nos regaló Ricardo Santos,
de Marco Tulio Cicerón y que nombro a cada rato, la amistad es un privilegio de los hombres buenos. Entonces volvemos otra vez a la necesidad del hombre bueno, de la sociedad buena, y por eso en esta Semana Santa inculcar la importancia de aún para el ateo que dice serlo. Dicen que el ateo decía yo no creo en Dios, y le preguntan y en el diablo, dice no, ni Dios lo quiera. Entonces volvamos otra vez a la familia, al hogar, al trabajo, al estudio, y ese es el mensaje que debemos de mantener ante mensajes que leemos en los medios de comunicación, realmente una realidad terrible. Gracias por este momento, gracias por este programa, y bueno, Dios los bendiga a todos. Aquí estamos atentos y felicitaciones a nuestro nuevo integrante a esta comunidad internacional, que bien representados estamos con la Fundación Universidad Hispana, que recoge talentos y estamos todos unidos en pro del bien. Gracias, gracias. Bien, gracias, doctor Gaviria, por el esfuerzo que está haciendo. Está manejando literalmente allá en Ohio, ¿no? Y bueno, a Dios gracias, no pasó nada. Yo estaba más preocupado por que le vaya bien en el manejo. Bien, gracias, doctor. Vamos a escuchar a darle la bienvenida a nuestro poeta, el poeta César Campos, a ver qué reflexiones nos puedes hacer hoy Jueves Santo, y con el saludo respectivo seguramente a nuestros invitados. También tenemos al doctor Miguel Campos Arredondo, en breve lo vamos a tener. Primero el poeta, luego tenemos al doctor Miguel Campos Arredondo, que ya se integró. Adelante, Cecita. Bienvenido. Gracias, buenos días desde Lima, Perú. Gracias, Jorge. Doctor Jorge, doctor Ricardo, doctor Miguel y el doctor que acaba de hablar. Que también es Jorge. Jorge. Listo. Doctor Jorge, gracias por tener esta oportunidad de participar en un corto tiempo. Mis venas siempre me van a llevar hacia los poemas, ¿no? Ustedes son especialistas en sus áreas, conocen ese entorno, ese mundo, y mi mundo son los versos. Vivo atrapado en esas redes, ¿no? Y antes de poder decir algo más, quisiera preguntar a los doctores, a los señores policías, si en el trajín de su vida diaria, en el trajín de las cosas difíciles que ven en la vida, y supongo que también debe haber cosas lindas que hacen a través de su servicio, tienen un momento para sumergirse, para navegar, para soñar en los versos de cualquier poema. ¿Y cómo les ayuda al entrar a ese mundo tal vez utópico, tal vez de anhelo? ¿Cómo les ayuda en su vida los poemas? ¿Les ayuda a enfrentarlos? ¿Les ayuda a poder dar más soluciones? ¿Le da la paz que necesitan? Porque una vez una señora me escribió y me dijo: yo quiero agradecerte, poeta, porque yo estaba pasando momentos difíciles, muy difíciles, incluso me quería suicidar. Y cuando empecé a leer tus poemas, me tranquilizaron. No me solucionaron los problemas, pero sí me dieron cierta paz. Yo siempre decía que cuando yo escribiera mi libro, mis poemas, ayudara a las personas, pero nunca me imaginé que alguien me dijera así, que alguien me compartiera así. Y eso a mí me conmueve, y primera vez que lo estoy compartiendo. Pues yo, como siempre, quisiera recitar un poema en honor al cumpleaños del doctor Ricardo Santos. Feliz cumpleaños, doctor, un amigo a la distancia, un abrazo, que la armonía y la dicha hoy día sea para usted en unión de su familia, y muchos, muchos, muchos años venga y disfrute de su vida. Disfrute de las soluciones lindas. Pues yo le voy a leer un poema que se llama Amor, Amistad, que está en el libro, doctor.
Dice así: despierto del sosiego agónico, levantando ahora el sonido de las yemas débiles, con palabras escritas, mi voz temblorosa. Celebro con mi copa en alto, llena de sentimientos bellos, con fragancias tiernas que el amor elabora, la amistad cultiva. Brindo, brindas, brindan, brindamos, que los amores triunfen de amor, que los amigos perduren de amistad. Feliz día al amor, feliz día amigo Ricardo. Perdonen, mis lágrimas sonríen de emoción, mi alegría se humedece de sensación. Total, estamos hechos de corazones que laten nuestros pasos en la andadura por hacer y ser felices. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, César. Realmente sos un genio. Recuerdo cuando te conocí en Lima y vi tus libros. Yo realmente, voy a confesarlo, no era una persona amante de la poesía, porque me parecía que era un campo que pertenecía a otro tipo de personas, a otras mentes. Pero ese día, cuando comencé a leer tu libro y el poema que dedicaste a mi nieta Victoria, me inspiraron. Y fue así que como hice un esbozo de poesía que te alcancé al día siguiente. Y realmente a partir de ahí me nació la beta de esa poesía. Así la está mostrando. Bueno, como no la tengo a mano, me gustaría sí que tú la leas, porque yo no la tengo en este momento. Fue un momento que no dormí casi esa noche, porque me puse a reflexionar y me dio el gusto de la poesía. Pues yo creía que no tenía ninguna posibilidad de incursionar medianamente con aceptación a ese campo, pero sí, ahora me veo que sí puedo hacerlo. Eso también te lo debo a ti. Ese breve momento que estuvimos charlando junto a Jorge Carrión, y realmente quedé muy satisfecho por descubrir esa beta que para mí estaba oculta. Qué bien, Gracias, muchas gracias. Bien, luego lo ubicas y lo mencionas, Cecita. Vámonos con el doctor Miguel Campos Arredondo. No sé si nos está escuchando. Doctor, no lo vemos. Creemos que está ahí. Si activa su micrófono y nos da un comprendido o enciende la cámara. ¿Está por ahí, doctor Miguel? Bienvenido. Principio mi felicitación a usted, licenciado, porque como pugna para aquí en Perú tengamos una prensa nueva como la suya, una prensa veraz, aleccionadora, que tanta falta hace en los países subdesarrollados como lamentablemente Perú, que lamentablemente cuenta con mucha prensa, pero una prensa muy mercantilista, y en lugar de informar, desinforma. En esta fecha también quiero saludar muy emocionado, muy efusivo, a nuestro común amigo, el doctor Santos, Ricardo Santos, ese argentino en el cual creo ver a ese hermanito mayor, a ese padre de la libertad americana, el general San Martín, a quien los peruanos de manera especial le tenemos mucho cariño. Siempre nuestra recordación de él es muy grata. De manera que mis felicitaciones pues, doctor Santos, que la pase bonito hoy día en familia, en esa que es su imperio, de la cual usted es una sombra, una protección, el orgullo, que siga bien, dándole Dios mucha vida, mucha salud, para que siga pues disfrutando del fruto de su esfuerzo, ¿no? Usted es un hombre ejemplar, muy querido, entiendo, no solamente también aquí en Perú, sino también tengo conocimiento que en otros países
del nombre se le aprecia, se le admira. Y también lo felicito y le agradezco. Lo felicito porque tuvo bien decir sí cuando se le planteó la integración de un movimiento en América Latina, en Hispanoamérica, que usted lo dice, está preocupadísimo en fundar, defender la democracia, la libertad, esa que estamos a punto de perderla por obra y gracia de esos partidos, sobre todo el comunismo internacional, que hoy día con sus grandes flaquezas, porque ya no tiene dirigencia, yo considero que si ellos son enemigos del neoliberalismo, quiere decir que son los viejos esclavistas. O sea, ellos cultivan el viejo esclavismo. Sin duda que por eso quieren hacer que en América Latina abundemos los esclavos para que ellos, aunque sean semianalfabetos, insensibles, crueles, ¿no? Dictadores, quieran ser nuestros eternos gobernantes, y eso no lo vamos a permitir, y por eso se ha fundado, usted lo sabe, el Acuerdo de Lima, que tiene como fundador a usted como representante de Argentina, el licenciado Carrión de Venezuela y nuestro seguidor por Perú. Tengo aquí en Perú alguna trayectoria más o menos apreciada. Tengo mi propio partido, el PAN, que funda su doctrina en la educación, y una de nuestras frases es que la educación al gusano lo convierte en águila y por lo tanto le permite volar alto y mirar lejos. También quiero, el doctor Ricardo Santos, hacerle llegar el saludo de mi señora esposa, que tuvo la dicha de conocer a usted, a la suya, con quienes integra una pareja muy bonita. Yo quisiera que, ojalá dentro de poco podamos reunirnos aquí en Lima o en Argentina, en el mejor de los casos, para que allí ya finiquitemos toda la documentación concerniente al grupo, al Acuerdo de Lima, que lo hemos fundado exclusivamente para defender, pues, la libertad y la democracia en América Latina. Y por lo tanto tenemos, pues, infelizmente como nuestros antagonistas al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, que según los integrantes que los exhiben son, pues, los famosos llamados caviar, son los malos comunistas que serían la vergüenza de Lenin. Porque yo leí una vez el libro de Lenin, de los discursos de Lenin, donde él ya pensaba mal de sus partidarios y de otros pueblos, que en lugar de ser leales como él, consecuente con su movimiento, utilizaban al socialismo, al comunismo, para defender sus oscuros intereses, así como está ocurriendo en América Latina y específicamente en el Perú, donde a Dios gracias ya se lo sacó a patadas al comunismo, que se adueñó de nuestro palacio de gobierno, y hoy queda una dama, que si no se porta bonito también tendrá que salir, pero de todas maneras en el Perú ya hay claros síntomas de que ya aquí hemos empezado a darle tanda al comunismo. Ojalá ocurra igual en Argentina, que el comunismo, con el nombre de peronismo, tan arruinado tiene a esa gran nación, a esa solidaria nación, a esa fraterna nación que tuvo la bondad de luchar por nuestra libertad. Y por lo tanto, no solamente a Perú, sino a todos los pueblos de América Latina nos queda el, por lo menos, mantener la libertad, aquel don más preciado para el ser humano. Feliz día, doctor, y esperamos tenerlo acá dentro de poco, o dentro de poco menos en Argentina, para testimoniarle el tremendo aprecio que nosotros tenemos a usted, a su digna esposa y sobre todo al pueblo argentino. Buenos días. Bien, gracias, doctor Miguel Campos Arredondo. Vamos a volver a quiero agradecerle al doctor Miguel Campos Arredondo todos sus conceptos. Me enorgullecen realmente su pensamiento, sus menciones, y bueno, estoy dispuesto a viajar a Lima y esperaría que ahora, cuando se den las
las distinciones aquí en Buenos Aires, pueda usted también venir acá a la Argentina. Así hacemos un intercambio de visitas, y desde luego que voy a estar nuevamente en Perú, en Lima, que realmente he disfrutado muchísimo de su gente, de la amistad de ustedes, y todo lo que compone esa ciudad tan particular y tan querida para el general José Francisco de San Martín y Matorras, que allí hay un monumento muy grande al cual he visitado y honrado su figura. De manera que estamos hermanados por la historia y también desde lo personal. Le agradezco mucho su concepto y siempre a disposición de esa causa que hemos abrazado, de difundir los principios de la libertad, de la democracia, de la república, contrariando y combatiendo esa deleteria ideología que se difunde desde el Foro de San Pablo y desde de otros lugares, que han encarnado en una sociedad realmente envilecida, con una clase dirigente casi totalmente envilecida y miserable. Y nosotros tenemos que luchar contra el marxismo, contra el comunismo, porque en ello nos va la libertad, la propia de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y entonces hagamos ese esfuerzo para que Hispanoamérica tenga la posibilidad de volver a ser libre realmente y no estar en manos de tiranos o falsos demócratas que en realidad son tiranos. Agradezco mucho sus conceptos y siempre estaré a su disposición. El Acuerdo de Lima va a ser ratificado, va a ser impulsado y promovido, porque es un gran instrumento para eso que estamos buscando: la libertad, la república, la democracia, la educación sin adoctrinamiento político, que es un crimen, como lo dijo José Ingenieros. De manera que agradezco a todos los presentes en esta reunión tan importante, y estoy siempre a disposición. Gracias. Gracias, doctor Ricardo. Y el doctor Ricardo lo que más extraña, fuera del aire ya, y sin tanto protocolo, es el pollo a la brasa. Esa es su revelación, ¿no? Porque se quedó enamorado del pollo a la brasa. Ya pronto estará por aquí para que se coma un buen pollo a la brasa, doctor. Ni hablar del ceviche, ni hablar de los otros platos, ¿eh? Bien, vámonos con el operativo Semana Santa. El operativo Semana Santa es todo un protocolo en nuestros países, ¿no? La gente, bueno, acude a lugares que no son precisamente las iglesias. Lo normal, hace unos 30, 40 años atrás, pues era que las iglesias estaban abarrotadas y difícilmente la gente se iba pues a otras actividades, ¿no? Pero parece que ahora es a la inversa. Lamentablemente, las iglesias tienen todavía público, pero no tanto como antes, ¿no? Más público tienen las playas, ¿no? Los lugares de esparcimiento, que también es un poco el hecho de que el hombre está las 24 horas del día, los 7 días de la semana trabajando a full time, y también se merece pues un esparcimiento, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es el operativo Semana Santa en Buenos Aires, en Argentina en general? Vamos a pedirle al doctor Jorge Figine, y cómo se hace, por ejemplo, con estas situaciones delincuenciales que no faltan en nuestros países, ¿no? Que conversando, por ejemplo, con un alumno allá en Venezuela, en Caracas, me decía: yo trabajo en el banco. ¿Tú trabajas en el banco? Sí. Y demasiado joven, tenía no había terminado el colegio. Le digo: ¿cómo estás trabajando en el banco? Es que no le puedo decir cómo trabajo, pero yo trabajo en el banco. ¿Y en qué banco trabajas? En varios, me dice. En varios bancos. Sí. ¿Qué trabajo será ese? Total, que al final me reveló cómo trabajaban los bancos. Él simplemente se paraba frente a un cajero automático y veía cómo la persona estaba sacando su dinero,
y procedía a hacer la clonación y no sé qué más, ¿no? O sea, gente, y como era menor de edad, lo soltaban. No tienes miedo, no, no tengo miedo porque la ley me protege. Y entonces, ¿cómo se hace para contrarrestar todo esto que incluso tiene a la ley a favor de los que no deberían de tener este tipo de conductas, doctor Jorge Fine? Bueno, sí, es una maniobra que nosotros denominamos phishing, esa que es la del pescador. Suele utilizarse algún adminículo que facilita lo que es la clonación de la banda magnética para poder acceder, ya habiendo visualizado la clave, a la cuenta y poder justamente quitar el dinero de la víctima timada por la maniobra. Yo quise recalar en el operativo Semana Santa que nosotros disponemos acá en nuestra provincia, que por el volumen de la provincia de Buenos Aires representa cerca del 40% de la población de la Argentina y demás, termina siendo emblemático a nivel nacional. Quería hacer una respuesta a una pregunta que dejó flotando recién cuando estuvo eh, compartiéndonos una poesía nuestro poeta César, porque le dejó una pregunta para nosotros, los que estamos vinculados de alguna manera a las fuerzas de seguridad, respecto de si la poesía de alguna manera está vinculada con el agente, con el policía de calle. Eh, la realidad diaria hace que la exigencia de trabajo sea tan invasiva, tan avasallante, que cuesta escaparse del problema de lo urgente y anclarse en lo importante. Y lo importante es justamente cultivar el intelecto, justamente nutrirse de esas otras herramientas, que no solo son las leyes, sino que hacen el crecimiento de la mente, como es la poesía. Pero eso no quita la posibilidad de que la utilicemos. Y le digo por qué. En momentos para nosotros difíciles, de toma de decisiones complejas, muchas veces nos anclamos en la poesía para salir adelante. Y lo hacemos a partir de, como bien dijo mi tocayo, Jorge, de la que hemos incorporado en edad temprana, en mi caso por el paso por el liceo, a través de grandes autores, y que en ese momento, en la adolescencia, uno internaliza y hasta repite como lorito, pero sin llegar a comprender el alcance de las palabras. Eso va de suyo con el transcurso de la vida, con la incorporación de experiencias y esa confusión que viene del aprendizaje temprano, en lugares de buena calidad educativa, más la sapiencia diaria de la resolución de los problemas ajenos y propios en ocasiones, nos permite releer en nuestros recuerdos esa poesía y que sea una linda herramienta para resolver problemas del presente. Muchas veces me ha tocado colaborar con otras policías del mundo en días de pandemia, en nuestra segunda pandemia, año 2020. Digo la segunda porque la primera pandemia de nuestra policía fue en 1871, la peste amarilla, que perdimos 56 hombres. En esta segunda pandemia perdimos un total de 111 policías nosotros. Y cuando teníamos a los policías caídos, en lo emocional, recordaba las coplas y las repetía de Jorge Manrique, que como decía Ricardo, las coplas para la muerte de mi padre, Jorge Manrique, como le sucedió a Ricardo y comentaba, se inspiró tanto que las escribió de corrido el día que fallece su padre, siglo XV. Y decía algo así: recuerde el alma dormida, vive el seso despierta y contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado dolor, como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos, esos ríos que van a la mar, esa mar es el morir y ahí se han de unir. Y así sigue Jorge Manrique. Esa posibilidad de visualizar el pasado, esa posibilidad de apelar a la nostalgia, a los buenos recuerdos, para nosotros fue muy importante en ese momento para sobrellevar sin una caída muy fuerte en lo espiritual, en nuestro personal, y lo repetíamos. Y en la diaria, apelo a nuestro gran José Hernández, que ha sabido a través del Martín Fierro llenarnos de prosas y versos que realmente
diariamente nos solucionan decisiones simples. Recuerde el alma dormir. Recordaba a Manrique y lo cruzaba con algunos versos de José Hernández en esos momentos y encontrábamos solución para muchos problemas y le abríamos la cabeza a mucha gente y es una gran herramienta la poesía para nosotros. Martín Fierro, como ustedes sabrán, nos representa internacionalmente a los argentinos y también nos representa a los policías. En un pasaje del Martín Fierro, cuando Martín tiene que dar cuentas por dos homicidios que había cometido, al ser amigo del juez, logra que lo nombren agente de la policía, para de esa manera no cumplir con la condena que le correspondía por haber matado a dos personas. Y ingresa a la policía a partir de la carta del juez, le dan un arma, un bufo de la época, y lo mandan a la frontera, allá lejos. Y ahí sigue el devenir del gaucho, y en ese devenir nosotros nos representamos con él, porque esa línea en el horizonte es la línea Alsina, la línea que separaba la sociedad de la barbarie. Y era nuestra jurisdicción, era la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros nos identificamos con él y recordamos por ejemplo, aquel párrafo que dice: ave de pico encorvado que tienes al robo afición, pues el hombre de razón no roba jamás un cobre. No es vergüenza ser pobre y sí es vergüenza ser ladrón. Y eso también se aplica hacia adentro de nuestra organización y lo mencionamos. Dicho esto, sí, créame que la poesía nos ayude mucho. Ojalá tuviéramos más, ojalá no olvidáramos aquella que incorporamos a edad temprana. Respecto del operativo Semana Santa, nosotros tenemos una migración interna de millones de personas que vienen a coincidir en los centros tradicionalmente vacacionales que tenemos en nuestra provincia, como puede ser la costa atlántica bonaerense, con sus perlas como la ciudad de Mar del Plata, Pinamar, Mar de Ajó, San Clemente. Tenemos decenas de ciudades costeras que reciben millones de migrantes y tenemos dos grandes construcciones montañosas, que son las fallas de Ventaña y las fallas de Tandilia, donde también hay un turismo muy importante coincidente con Semana Santa. Al efecto, la policía se adapta rediseñando distintos servicios que tienen que ver, por un lado, con lo que es la seguridad en las rutas, que es un tremendo desafío porque se multiplican las situaciones de riesgo, los accidentes y las consecuentes tragedias. Mientras hablábamos me estaban comunicando algún accidente en alguna de nuestras rutas, hoy muy cargadas, con mucho volumen de tránsito, algunas avanzando en forma muy lenta por semejante volumen de tránsito. Y lógicamente debemos de reforzar las áreas donde sabemos, porque sabemos claramente, dónde vamos a tener crecimiento de delito, dónde vamos a tener mayor oportunidad para el delincuente, y debemos de ajustar una respuesta desde la prevención para buscar la eficiencia. El delito permanentemente migra y muta, y lo hace no en forma desordenada, sino cuando uno se abstrae y se aleja, puede ver determinado orden en el caos. Es el orden del caos. Ese orden del caos ha sido analizado, por ejemplo, por el doctor Wisburg. En criminología se conoce la ley de Wisburg, que habla de la tendencia a la concentración del delito. El delito no se reparte algebraicamente o matemáticamente en forma pareja en todas las zonas y en todas las regiones, sino que tiende a concentrarse en torno de las oportunidades. Y en conocimiento de estas nosotros buscamos una respuesta más certera sobre esas oportunidades para hacer bajar las tasas de delito en forma estadística, ¿no es cierto? Que para nosotros es algo muy importante. Por eso a eso ajustamos nuestros servicios. Y no olvidamos el servicio diario que debemos de seguir sobrellevando respecto de las ciudades, que si bien en algunos casos con población reducida, también son víctimas de esa fenomenología del delito, porque en ausencia de moradores aumentan, por ejemplo, los escruches, que son los robos en viviendas, en ausencia de los propietarios. Así que ajustamos nuestros servicios, seguimos con el trabajo diario, sigue el fútbol. Y aprovecho para saludar, si en el público tenemos
algún hincha de Universitario. Anoche, por ejemplo, terminé a medianoche en un servicio en la cancha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, en la ciudad de La Plata, respecto de un partido por Copa entre Gimnasia y Universitario, que bien ganaron los representantes de Universitario. Así que la vida sigue, la policía se ajusta, tratamos de acompañar a la ciudadanía y con conocimiento respecto de la fenomenología criminológica, tratamos de buscar respuestas ajustadas a través de lo que se conoce como policiamiento predictivo, donde, un poco recordando la película Minority Report, nosotros ya preconstruimos el avance o la mutación que tendrá temporalmente el delito ante determinadas situaciones que representan un cambio, como es en este caso el operativo Semana Santa, o como lo es, por ejemplo, el verano el operativo Sol. Bueno, creo haberle respondido a la Bien, bien. pregunta. Bien, gracias por esa felicitación al fútbol, que bueno, fue un buen resultado para la U. El equipo histórico de la U logró vencer a Gimnasia allá en Argentina, y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque últimamente no les ha ido bien a nivel de selección, pero parece que con la U hay algo que puede venir en positivo. Cristal cayó, ¿no?, frente a los brasileros. Y por ahí Paolo Guerrero también hizo un gol para Racing. O sea, parece que Paolo Guerrero puede ser una nueva opción para Reynoso en la selección, porque nos hace falta volver al 9. La Padula es bueno, pero sin duda que Guerrero era mejor, ¿no? Y si recupera su forma, pues va a seguir siendo el mismo de antes. No creo que a la misma talla, a la misma dimensión, pero bueno, ¿qué se hace? Tenemos que recurrir a lo que tenemos. Dejando el fútbol, las anotaciones que nos hace nuestro invitado Jorge Figini pues son interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, suena bien, ¿no?, escuchar a un funcionario con versos, ¿no? Eso dice mucho de su cultura, de su educación y de lo que debe ser un funcionario, porque a veces normalmente pues los vemos como que ellos deben ser más ásperos, deben dominar el lenguaje grotesco, ¿no?, las lisuras incluso, ¿no? Un policía en el imaginario pues lo tenemos que, oye, tiene que tener la voz enérgica, y incluso si te lanza un disparate es un policía enérgico, ¿no? Y así tiene que ser el policía. De pronto hasta nuestras mamás nos solían decir, el hombre tiene que ser así. Pero ¿por qué no darle un poco de ese componente de dulzura, ¿no?, de mensaje reflexivo, de mensaje poético? ¿Por qué no? ¿Por qué no darle esa configuración? Yo creo que nos ha demostrado nuestro invitado que sí se puede, ¿no? Y sí podemos recuperar un poco la esencia humanista, ¿no?, en nuestros funcionarios, incluso los más llamados a confrontar con las cosas ásperas que nos rodean, ¿no? Pero también él mencionaba el orden del caos, ¿no? Aquí vamos a preguntarle al doctor Jorge Gaviria a propósito de esto. Aquí en Lima, hace poco estuvo el doctor Ricardo Santos y nos fuimos para el Mercado Central, ¿no? Y el Mercado Central literalmente es un caos, ¿no? Porque tú ves, y unos hablan, venden un producto, el otro está caminando cargando algo, el otro está que le cobra al otro, que le grita al otro, o sea, que no sabes qué pasa ahí, pero pasan cosas, ¿no? Ahora, observando eso, uno lo ve y dice, oye, pero qué mal estamos, esto significa el subdesarrollo que tenemos, ¿no? Pero un gringo se para ahí en ese mismo sitio donde estuvo el doctor Ricardo Santos, y el gringo dice, oh, esto ser el desorden más ordenado del mundo, ¿no? Y tú dices, oye, el desorden más ordenado del mundo, y le pides explicación y te dice, sí, mira ese señor, ¿verdad? Un señor cargando de repente un saco en la espalda, ¿no?, llevando un producto. Él está en su orden, él está está cumpliendo una función. Esa señora está vendiendo unas comiditas, o sea, cada quien tiene su orden, ¿no? O sea, dentro del desorden que vemos está la supervivencia, está la producción incluso, ¿no? Y alguien decía por ahí, oye, Perú se ha convertido en la pequeña China, y efectivamente, ¿no? Hace poco estuvo por acá el doctor Ricardo Santos y él me dice, llegó a Buenos Aires
y comparó algunos precios de algunas frutas y son 6, 7 veces el precio. O sea, 7 veces el precio, 8 veces el precio que te cuesta en Lima. ¿Y eso producto de qué? De que esa gente prácticamente vive para el trabajo, pero somos un mercado pues, que no le rinde cuentas a nadie, porque la informalidad, eso sí, es la que impera. A veces el Estado se queda sin ingresos, producto precisamente de esa informalidad, pero de alguna manera se revierte, ¿no? Y hay una moneda estable. Últimamente los calificadores dicen, oye, después del dólar viene el sol. Una paradoja, pero estamos en eso, ¿no? O sea, quizás por ahí los caminos los estamos encontrando dentro del caos, y ese caos no es tan caos como lo vemos, ¿eh? Quizás hay que tener la mirada del gringo, ¿no? Y decir, oye, vamos a ordenarnos un poco más, pero no estamos tan mal. Y dentro de ese desorden, pues hay un orden. ¿Qué nos podría decir el doctor Gaviria, que está allá en Ohio, en el imperio, en el capitalismo salvaje? Pero hasta hace poco estuvo en el antiimperio. Y en el antiimperio no pasa eso. Ahí hay que pagar sobreprecio, allí hay que pasarse la saliva. ¿Cómo hacemos para explicar eso, doctor? Bueno, yo pienso que empezando de lo último a lo anterior, pues estamos en el imperio y hay un síndrome del inmigrante en el mundo, ¿no? Vemos cómo el mundo viene desplazándose de distintos países por distintos factores, ¿no? Yo pienso que al hablar del desorden en sí mismo, por mucho orden que pueda haber, sigue siendo desorden. Y el desorden suena a anarquía. La anarquía suena a falta de poder. Y el poder no es la fuerza, porque los elementos clásicos de la nación es el territorio, es el poder, entendiendo por ella el Estado de Derecho, la constitución de la república de cada país, y por lo demás, cada constitución independiente a cada país y su cultura depende de los pactos, tratados y convenciones internacionales. O sea, el mundo siempre está y cada vez más está, sabemos de la Segunda Guerra Mundial acá, con el orden mundial, con la justicia internacional, independientemente del factor que es la falta de eficacia, ¿no? Porque entendiendo, interpretando que sea la eficacia el fin último, nosotros vemos mucho papel, muchas constituciones, muchas leyes, pero yo observo dentro de ese desorden, que es lo que más me preocupa, además de lo señalado inicialmente, que es ver una sociedad como cada día está más dispersa dentro de la familia, veo también a mi alrededor que antes, y estoy seguro que en toda era y época, si es de hablar del día de hoy, volviendo a la Semana Santa, pues vemos como ya Jesús sabía de la traición y aún así compartió y ahí viene la misericordia y vienen esas enseñanzas de lo que es la mansedumbre, pero sí vemos indudablemente un marco donde se han debilitado las instituciones, se ha debilitado lo sagrado, la majestad de las instituciones en los países donde efectivamente ha ido estando esta escalada, esta oleada en estos tiempos con el sistema comunista. Pues en el caso Venezuela, tuve oportunidad de trabajar tanto en la policía técnica judicial, del cual soy criminalista, pero también trabajé en lo que fue la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, que es la policía política. Tuve oportunidad de estar como funcionario activo, era inspector jefe en los sucesos del año 1992, 27 de noviembre, 4 de febrero, y de ello recuerdo, además de ver muchos compañeros fallecidos, también mucha gente inocente fallecida. Y estoy seguro que de toda salida violenta no es el camino a seguir, pero sí hay una gran anarquía. Esa anarquía es derivada para mí de libretos que se van repitiendo donde se apuesta al caos. Cuando vemos lo coincidencial
que fue la pandemia, cuando escuchamos hablar del orden mundial, cuando vemos lo que va ocurriendo, lo que ocurre en Venezuela hoy, yo que lo viví y fui agente de seguridad durante todo el tiempo y fui juez titular durante una carrera que salí jubilado, pues yo lo que veo es que lo que uno escuchaba hace 25 años atrás era increíble. Uno escuchaba a las personas decir, por ejemplo, se va a cambiar el nombre de la República, se van a cambiar los símbolos patrios. Las personas que estaban antes presas, pero no como presos políticos de anteriores gobiernos, eran secuestradores. Hay un famoso caso que es el caso Nihouse, donde un empresario industrial norteamericano pasó 10 años, una década secuestrado. Hoy en día, quienes fueron secuestradores en estos sistemas de gobierno, que dejo la salvedad que nunca me he inscrito en ningún partido político, jamás en mi vida, en mi amada Venezuela. Entonces siempre he sido un niño que a los 6 años fue bomberito y iba a la Plaza Bolívar de Caracas a bajar la bandera y se volvió corneta mayor y de ahí pasó al liceo militar y de ahí a la vida de la criminalística. Entonces, salvando el voto de no ser político, que todo ciudadano debe de serlo, porque la polis, de dónde deriva la política. Lo que pasa es que hoy en día hay otra cosa que para mí se llama politiquería, que no es la política, no es esos versos que nos daba César, que es nacido no solamente en el intelecto, sino que se conjuga en el corazón. Por supuesto, no tiene nada que ver con lo que bien el comisario mayor o Jorge Figini nos dio destreza, no solamente de las máximas de experiencia como gendarme, como un gerente, sino también como el ser humano que está debajo del uniforme, al hablarnos también con versos de lo que ha sido sus máximas de experiencia anterior. Y ese es el policía de hoy. Cuando yo entré a la policía, dicho en la reflexión que escuchaba al tocayo y siempre anfitrión, no menos profesional y no menos intelectual, Jorge Carrión, que nosotros nos levantaron a punto de, decía uno en venezolano, de patada, mordisco, puño y golpe, por no decir como el venezolano termina eso con una grosería. Éramos mascaclavos y come tornillos. Pero cuando uno va a esas décadas anteriores, pues el hijo se levantaba a punta de palo para que no fuera malandro y a la hija también palo se le daba para que no saliera con la barriga. Y el resultado fue que con la barriga salió, malandro fue. Y hoy en día algunos malandros que no estudiaron, que no trabajaron, pueden ser hasta presidente de la República, pero además también autoridades puede haber sido preso por secuestrador. Entonces yo al ver ese escenario veo un mundo al revés. En mi caso fui funcionario público 34 años, salí por la puerta grande jubilado, no sin antes, ileso no salí. Me suspendieron el debido proceso, el Estado de Derecho. Simplemente si hablas mucho y te pones incómodo, vas preso. Y si no te callas, van presos tus hijos. Y si no se callan tus hijos, empiezan a aparecer personas con las cuales tú puedes hablar en un templo académico un día martes, ver cómo esa misma persona, advirtiendo el martes que iba a denunciar un hecho irregular, lo hace público el día viernes y el sábado coincidencialmente le dan 2 tiros con su hijo sentado en las piernas y con su esposa al lado en un mall concurrido. Entonces hay un terror, vemos un desplazamiento ahorita que es Semana Santa, que es momento de reflexión, que damos honor al poeta Vallejo. Nosotros vemos que hay un desplazamiento que no solamente son por factores económicos, sino que a la vez los factores económicos están derivando de los factores morales, de los principios necesarios para cualquier gobernante y cualquier líder, porque cuando yo veo a Jorge uniformado, yo además soy capitán de bomberos voluntarios, entonces uno siente la solemnidad. Tú sabes que tienes que estar bien uniformado, que tienes que tener las uñas cortas, que tienes que tener un buen hablar, que no puedes tener el uniforme con la camisa afuera, distinto al civil. Cuando uno está vestido de paisano,
uno puede estar como le da la gana y cada quien vive en su mundo, pero cuando se está uniformado es la representación del Estado, es la majestad de las instituciones. Y eso no es un libro, no es nada más la Constitución escrita, eso es lo que sentimos cuando vemos a nuestros padres y sentimos respeto. Cuando no vemos a Dios, pero sabemos que existe y lo albergamos en nuestro corazón. Y así es el amor a la patria, es el amor a la libertad. Cuando yo los escucho a ustedes, y lástima que se le cayó también al otro interlocutor, que bien enfocaban sobre ese pacto de Lima, eso uno lo que hace es escuchar y percibir patriotismo, honor. Cuando yo veo a Ricardo Santos, que viene también de portar una vida, un uniforme, y no por eso está ajeno a los versos de César Campos, cuando vemos esa conjunción del buen ciudadano, del buen ser humano con el uniforme, que es la potestad y es el poder punitivo que tiene el Estado para ejercer un orden y no un desorden, pues yo sigo sintiendo mucha reflexión, porque el orden, y finalizo ahora como siempre advierto, el orden que yo observo en este capitalismo, en este primer mundo, que es un orden admirable. O sea, ¿cómo es admirable? Porque es algo que a nosotros también se nos enseñó en Perú, se nos enseñó en Bolivia, se nos enseñó en Colombia, se nos enseñó en Argentina, en Venezuela. Si tú ves una cartera ahí que hay que darle una mesa y no es tuya, ya por el simple hecho de que no sea tuya, tú no tienes que tomarla. Y cuando analizamos la integridad, que es que lo hagas bien aunque no te estén viendo, pues yo particularmente hoy trato de leer mucho la Biblia como un texto histórico que ha sido el mayor vendido, el mayor difundido y el mayor traducido en el mundo. Y entonces recuerdo cómo de generaciones en generaciones los abuelos le dicen a los padres que fueron nuestros padres y que hoy nosotros somos padres y le decimos a los hijos cuál leer en la Biblia los proverbios hechos no solo por los mayores sabios y así por el rey Salomón, hijo del rey David. Entonces yo digo finalmente que nosotros tenemos que pedir sabiduría, y la sabiduría la deben de tener los gobernantes, los líderes, porque cuando tú tienes a un hijo y lo amas, quieres el bien para él, como la fundación que está atenta un año entero de ver cómo coadyuva a esos niños que tienen la cara, el rostro y las manos cuarteadas en los páramos, cuando deberían de estar bien abrigados, bien comidos y en el colegio. Y sabemos que nuestro país, yo diría, después de esos 34 años de carrera en mi país, que el mayor criminal siempre será el mismo estado de cada nación, cuando permite, el caso de Venezuela, que tú te pares a orillas del Mar Caribe. Y como investigador de campo he contado 48 buques. Anoche escuchaba que zarpaba uno a Cuba y un solo buque era algo así como eran tantos millones de dólares en uno solo, 100 millones de dólares. Cargan combustible, gasolina, gas, ¿ves? Pero yo no solamente veo los carros detenidos en las colas tratando de cargar gas, yo lo que veía era a los niños, a lo que la Fundación ayuda, a los niños, a la nueva semilla, a la nueva generación, viendo aquellos buques y no pueden comprender cómo las riquezas de su país zarpan y ellos quedan con hambre, ¿ves? Entonces nosotros sí tenemos que hacer efectiva otra vez la campaña de la familia, de la prevención, de que todo no se puede arreglar a patada, mordisco y puño, porque eso causa que quien debe ser tu pater familia, quien debe ser tu ejemplo, si tu papá es malandro, tú quieres ser igual a tu papá. Y finalizo ahora sí, porque son anécdotas. Estaba yo en un velorio de un niño de 14 años, llámese un adolescente por su edad, y lo estaban haciendo el sepelio en una ciudad del cual yo fui 15 años juez penal. Y el padre era un pastor muy reconocido. Y cuando hubo muchas autoridades, porque era una fundación que albergaba más de 1.400 hombres en rehabilitación en aquel entonces, y cuando tomó la
la palabra el padre de ese adolescente que estaba ahí en la urna, y que el cual era un pastor cristiano, él dio un testimonio y decía: fulano, levántate, me tienes que prometer aquí, había más de, seguro estoy de 1000 personas en ese lugar, un lugar incluso techado, cerrado, una iglesia. Y decía, tienes que prometerme que no vas a hacer lo que iban a hacer, y sacan eso de la maleta. Ya los amigos del pastor tenían programado salir de ahí a matar a las personas que habían asesinado a ese joven. Y él los hizo que desistieran de eso. Y el testimonio más grande que yo pude escuchar fue cuando él dijo: yo soy el culpable. Pues cuando yo era joven y él era más niño, ¿verdad? O sea, él venía a haber pagado 25 años de prisión y pagó su pena y se hizo pastor en la cárcel. Y él decía, él quería ser como yo, y me lo dijo de niño: papá, yo quiero ser como tú, quiero ser un rolo de malandro que todo el mundo respete. Entonces, yo digo que el esquema que hay que cambiar es la manera como nuestros estados nos están enseñando a escoger entre lo peor o lo menos malo, y no lo mejor. Cuando vemos esta calidad de recursos humanos, cada evento que yo vengo con la Fundación Universidad Hispana, con Virtual Televisión, con Jorge Carrión y cada uno de ustedes, maravillosos los seres humanos que aquí se presentan, el gentilicio de Perú, la gastronomía de Lima, Argentina. Nuestros países son ricos, y lo que nos mantienen pobres es la ignorancia, es el hecho de mantener a unos padres que queremos ser igual que ellos. Y ahorita en muchos países todo el mundo quiere ser, es mafioso, narcotraficante, secuestrador. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué habrá ocurrido en el mundo? Bueno, si yo veo un ministro que fue secuestrador y veo al presidente de una institución que tiene 3 homicidios, entonces uno dice, esto es un mundo al revés. Yo estoy seguro que ese mundo al revés está ocurriendo ahorita en el mundo, no en un país, en todos los países. Entonces debemos aferrarnos a mantener estos programas, educar, a enseñar, programas de reflexión, programas que realmente produzcan respuesta. Y lo que hace la Fundación Universidad Hispana me parece maravilloso, porque cuando yo veo la labor, la solemnidad, la academia, la premiación, la formalidad con que se hace todos estos eventos y doctorados honoris causa, de verdad que uno le vuelve a sentir como que si uno estuviera uniformado otra vez. Uno vuelve a invocar el poeta que, no siéndolo, todos llevamos por dentro, y que bien César nos lleva a la reflexión de humanizar el sistema, de tal vez el hombre, el uniforme, no dejar de ser poeta, porque la letra ya la tiene en el vivir de cada día en su función, y todos la vamos a tener. Entonces hay que sensibilizar al mundo, y no por eso hay que dejar de seguir usando la zurda y la derecha, el que hace el papel del bueno y el otro del malo. O sea, el poder punitivo al Estado. Tampoco podemos dejarle todo a Dios, arrodillarnos y solamente orar y dejar que las cosas ocurran solas. Tenemos que seguir manteniendo la semilla de la educación, hay que seguir tomando el ejemplo de la Fundación Universidad Hispana, que siempre lo que invoca primero es buscar patrocinantes para que ayuden a los niños, que ayuden a que tengan no solamente un balón, una pelota, sino que tengan un cuaderno, un lápiz, comida, medicamentos. Entonces tenemos que hacer de ese acuerdo de Lima no solamente el ámbito de la política desde el punto de vista libertario, que es necesario, sino que también tenemos que buscar la manera de seguir coadyuvando a estos niños, porque nosotros vamos de salida y tenemos mucho que aportar, pero ellos apenas vienen de entrada y están observando quiénes son sus ejemplos y sus nortes. Gracias, y bueno, estaría bien por acá. Gracias. Gracias, doctor Gaviria, por sus mensajes, por sus reflexiones. Y como hoy es Jueves Santo, un día como hoy, pues Cristo dijo de alguna forma, ustedes me llaman maestro, dijo, ¿no? Y Señor,
maestro y señor. Y tienen razón, dijo, porque lo soy. Pues si yo, dice, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Imagínense lo que dice, ¿no? O sea, él siendo maestro y señor, y nosotros muchas veces somos indiferentes y bueno, abortamos esa espiritualidad, esa solidaridad. Bueno, pero creo que ese mensaje más que nunca está vigente en nuestra Fundación Universidad Hispana y como lo decía el doctor Gaviria, pues vamos a seguir insistiendo. No hay que perder la esperanza de que efectivamente lleguemos a consolidar un poco más nuestros proyectos. Ya a manera de ir despidiéndonos, vamos a dejar al doctor Ricardo Santos y luego finalmente nos vamos a despedir con el poeta, que seguramente nos va a tener algunas palabras especiales ya para cerrar nuestra cita de hoy, agradeciéndole al nuestro hermano Jorge Figini por haber unido de alguna manera a nuestra fundación y ya estaremos allá en Buenos Aires para los protocolos del caso que ameritan darnos esa palmada en el hombro, como decía también César Vallejo, ¿no? Hace falta esa palmada en el hombro. No vamos a esperar que sea el Estado ni el privado, porque si no, pues simplemente el Estado te va a condicionar a que estés detrás de sus supuestas ideologías y el privado te va a condicionar a que también estés detrás no de sus ideologías, sino de sus negocios. Entonces estás en una encrucijada, ¿no? De Hamlet, ser o no ser. Pues entonces la palmada la tenemos que buscar entre nosotros, los que estamos al margen de ese contrapunteo que no es verdaderamente nuestro objetivo, sino la vida como tal. Doctor Ricardo Santos. Bien, realmente esta ha sido una jornada muy importante, muy auspiciosa. Hemos podido reunir a un poeta, al doctor Gaviria, mi jefe académico en el Instituto Escuela, al camarada y colega Jorge Figini, que ejerce la segunda jefatura de policía de la provincia de Buenos Aires, un territorio de más de 384.000 kilómetros cuadrados, y hemos coincidido en muchos aspectos que son a tomar en cuenta. A través de la poesía, a través de versos, a través de nuestras vivencias, nos damos cuenta que hay un déficit, que es de la formación, la educación, porque la educación de base, de fondo, porque la otra educación formal la dan los institutos, las escuelas, pero la formación de fondo la dan los padres. Y en eso es importante lo que decía Jorge Gaviria en el ejemplo. Los militares acá tienen un dicho que considero valioso y dice, si las palabras empujan, el ejemplo arrastra. Y eso es lo que nos está haciendo falta. Ejemplos que vengan desde arriba, renunciamientos que vengan desde arriba, buen comportamiento, virtud de los de arriba, porque eso arrastra, el ejemplo va a arrastrar, ¿no es cierto? Y las palabras empujan, así dice el dicho, ¿no? Entonces, palabras y ejemplos, buenas palabras, buenos ejemplos. Con eso va a cambiar, pero yo dije hoy, y es una copio en este sentido, a Ernesto Rojas, que escribe
un español que escribe su libro, un libro breve pero muy interesante, que se llama El hombre light. Y el hombre light es un contemporáneo que carece de compromiso, un relativismo moral significativo, una falta de responsabilidad de no hacerse cargo de nada, que vive solamente de la figuración, el lujo, el consumismo. Y entonces ese hombre light ha perdido la brújula, ha dejado de lado el ejemplo que seguramente sus mayores les han dado en su vida y fueron por lo fácil. Entonces yo, tomando todo ese complejo de conceptos, digo, hay una sociedad mayormente envilecida y una clase dirigente en su mayoría es envilecida y miserable, porque en vez de guiar, nos está mandando a la profundidad del precipicio, y eso es imperdonable. Tenemos que despertar, tenemos que reaccionar frente a ese panorama y darlo vuelta. Yo estoy diciendo, son mis palabras, que debemos embarcarnos en una contraofensiva cultural a los que nos están virtiendo, que están ideologizando a los niños en las escuelas, adoctrinando políticamente. Eso es monstruoso. Entonces, frente a eso, tenemos que reaccionar. Por eso yo le llamo la contraofensiva cultural, y esa contraofensiva cultural debe llevar los principios morales, los valores que son, valga la redundancia, valiosos para una sociedad, para un mundo civilizado, y sin alejarnos de Dios, siempre con el sentimiento de que somos hermanos, porque esa es la única forma de que se van a acabar las guerras, los conflictos ideológicos, los conflictos y desmanes por ejercer el poder, mantener la prebenda, el privilegio. Eso debe desaparecer, porque si no, seguirán las guerras, seguirán las revoluciones, y seguirán los motines, y seguirán las guerras civiles. Es por eso que hoy es un día de reflexión, como dijo Jorge Gaviria, mi jefe académico, y en estos días de reflexión pensemos en Cristo, lo que dijo Jorge Carrión. Cristo lavó los pies de su discípulo, un signo de la humildad, de la hermandad. Entonces, ese ejemplo que nos dio Cristo en su martirio, de humildad, de resignación, de dolor, pongámoslos en valor para que la sociedad entienda, para que todos entendamos que debemos ser hermanos, debemos ayudarnos. Como dije, esas dos, la ética cristiana, con dos palabras se crea: gracia, perdón. Entonces, alejémonos de esas ideologías esclavizantes como el marxismo y demos la bienvenida a la ética cristiana, a la moral, a las virtudes, a los principios y valores. Creo que el remedio de este mundo que está virtualmente envilecido va a ser la reflexión, la educación y el ejemplo. Nada más. Bien, gracias, doctor Ricardo Santo. Nos vamos con el poeta para que de alguna manera nos invite al cierre de nuestra edición de hoy, César Campos, agradeciéndoles a todos por la participación. César. Gracias. Les escuché atentos y me enseñan y yo aprendo, ¿no? Y así pueda ampliar mi noción, pueda ampliar mi sensibilidad y pueda ampliar mi inspiración.
¿no? Porque los poemas son inspiración pura y me alegra toda la sensibilidad a pesar de la labor que desempeñan, la función que tienen, ¿no? Y gracias por la respuesta, doctor Jorge, y sobre los versos que te ayudan en los momentos más difíciles cumpliendo la función policial, ¿no? En los momentos difíciles es a veces uno recurre a Dios, a veces los poemas recurren a uno, porque salen de acá, salen de nuestras vivencias y siempre tenemos que apoyarnos en alguien, siempre tenemos que recurrir. Y mientras yo le escuchaba atentamente al jefe que está en funciones, le escuchaba y le miraba y escuchaba su voz. Cuando hablaba sus funciones como jefe, sus labores, pero cuando entraba al mundo de la poesía, su rostro cambiaba, su ser brillaba, ese de ser de humano, de la sensibilidad que nos lleva a los poemas. Eso es la función que todos nosotros tenemos, solamente que algunos lo leen, que algunos lo expresan en versos o en canciones, ¿no? Dado que estaba escuchando atentamente, tengo varios poemas que quebranto tristeza y no sabía cuál de ellos compartirlo, pero voy a verlo desde esta óptica de tristeza mía. A veces siento al mundo que está así, que las personas se sienten así y necesitan un faro, necesitan un salvavidas, necesitan un abrazo, necesitan un hola, necesitan decirle eres muy importante, que tu vida puede cambiar. Tristeza mía. Al compás del silencio sonrío, al ritmo del sigilo hablo, al son del mutismo camino, al sabor de la mudez festejo. El esperar agiganta mis desvelos, el pensar acrecienta mis devaneos, el depender encrespa mis desánimos, el devenir masifica mis desacuerdos. Los rosales maquillan mis penas, los bosques arreglan mis tristezas, los jardines colorean mis angustias, los valles adornan mis penas. El río de lágrimas crece en mis pupilas, el cauce de dolores florece en mi mirada, el surco de temores aparece en mi semblante, el arroyo de desalientos amanece en mi rastro. Ayúdame a salir de esta tristeza. Como para mí fue una alegría cuando, ahora sí lo puedo leer, ese cambio que dice, ¿no? Bueno, lo hicimos, yo, César R. Campos Torres, poeta, recibí con alegría este recuerdo lindo de Ricardo Santos. Está su firma. Correcto. Dice así, vine a Lima y presuroso leí poemas de César Campos. Allí mi vena estética despertó y latió. Estuvo adormecida por las lides del foro y la tribuna. La poesía vi como ninguna. Otra vertiente de amor y de la luz como la luna. Brilló del astro que desnuda los colores del jazmín y de la rosa, que juntos al corazón rebosan un candor con dulzura y con la prosa. Gracias, César, hermano peruano, guerrero, por darme el embrión glorioso para andar al plácido y azoroso sendero de las musas. ¡Que vivan las musas! Que sin ellas también no existimos nosotros. Gracias, y cumpleaños. Gracias por invitarme. Muchas gracias, César, Excelente. por leer eso y mantenerlo. Veo que
que no ha sido tan, para un principiante era demasiado. Gracias. Bien. Gracias, César. Gracias, doctor Ricardo. Bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión. El agradecimiento a cada uno de ustedes, al doctor Jorge Figini, doctor Jorge Gaviria, al doctor Ricardo Santos y a nuestro poeta César Campos. La cita es por Virtual Televisión, por Telestar Televisión Supercable Canal 3 a nivel de la zona metropolitana y en el interior en la ciudad de Huancayo, Canal 11 La Red. Siempre recordándoles que estamos camino a lo que van a ser nuestros próximos eventos, distinciones, nuestros actos protocolares. Ya les estaremos comunicando con anticipación las fechas exactas. Y bueno, decíamos al principio algo de Vallejo que decía: jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me los he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo, ¿no? Pero creo que hay que cambiar eso, ¿no? Hay que decir que jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros nos los hemos puesto bien, ¿eh? De alguna manera, y jamás como hoy nos hemos vuelto a ver con todos nuestros amigos a la distancia, en Argentina, en Ohio, en el mundo. Hasta la próxima, cuídense, un abrazo, chao. Happy birthday to you. Dios bendiga a todos nosotros. Gracias. Talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Music, TV goes, never quit, fuck your bitch. Everyone in the next fucking money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot, cause I can make this shit feel like a gunshot, 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 gunshot. I can make this shit blow up like a gunshot.